¿Qué demonios le habían dado de comer a mi hijo? La escena era increíble, una puñalada directa al corazón de una madre. Allí estaba, en la pantalla de mi computador, la transmisión en vivo de la pequeña cámara de seguridad que habíamos instalado en la sala de nuestro apartamento en Bogotá. La imagen mostraba a mi hijo, Mateo, de apenas 6 años, sentado como una estatua frente al televisor, bañado por la luz azul parpadeante de los dibujos animados. A su lado, sobre la mesita de centro, un paquete de galletas de chocolate abierto y un vaso con un jugo de caja de un color rojo artificialmente brillante. Él, que a su edad debería estar corriendo, saltando, llenando la casa con el estruendo de su energía, tenía la espalda encorvada, su pequeño cuerpo hecho un ovillo. No había sonrisa en su rostro, no había sonido en sus labios. Me quedé congelada, llevándome una mano al pecho como si intentara contener el dolor que se expandía por dentro. ¿Cómo pude permitir que esto pasara? ¿Era esta la vida que le estaba dando? ¿Estaba fallando tan miserablemente en mi rol de madre? Las lágrimas de arrepentimiento y esas preguntas desgarradoras comenzaron a taladrar mi mente. Trabajo como gerente en un pequeño restaurante de autor en la zona G. Mis turnos son un caos, irregulares, a veces de día, a veces de noche, un torbellino constante que me obliga a estar siempre alerta. La excusa del trabajo se había convertido en el ladrón silencioso del tiempo con mi hijo, y la culpa era un peso que cargaba a diario, una sombra que me seguía a todas partes. Mami, ¿hoy tampoco vas a estar para la cena? La vocecita de Mateo, temblorosa y llena de una resignación que no le correspondía a su edad, era la tortura más grande. Mi esposo, Michael, un estadounidense que había llegado a Colombia por trabajo, estaba siempre sumergido en su propio mundo de responsabilidades. Aun cuando estaba físicamente en casa, su mente estaba a miles de kilómetros de distancia, anclada a la pantalla de su portátil, enfrascado en reuniones virtuales, correos y reportes interminables. Al final del día, casi siempre terminaba por dejar a Mateo a su suerte. Papá, ¿jugamos?, suplicaba el niño, con un carrito en la mano y la esperanza en los ojos. La respuesta era casi siempre la misma, un eco doloroso en el silencio del apartamento. Lo siento, campeón. Ahora no puedo. Era evidente que necesitábamos ayuda. Necesitábamos a alguien que no solo le preparara comidas decentes y jugara con él, sino que le diera un ritmo a su vida, una estructura que nosotros, en nuestro afán por sobrevivir al ritmo frenético de la ciudad, le habíamos robado. No buscábamos un simple vigilante para llenar las horas vacías, anhelábamos a alguien que realmente se preocupara por su crecimiento, que velara por él con cariño genuino. La decisión de buscar una niñera nació de esa necesidad desesperada. Y así, aparecieron ante nosotros 2 candidatas. La primera era una joven llamada Jessica, extrovertida, moderna, con un inglés perfecto que sonaba casi nativo. La segunda era doña Elvira, una mujer mayor, que había llegado de Boyacá a la capital hacía más de 20 años. Tenía una sonrisa serena y una voz pausada que transmitía una calma increíble, pero su inglés era básico, a menudo buscaba las palabras con cuidado. Durante la entrevista, una duda me asaltó. Para el desarrollo del lenguaje de Mateo, ¿no sería mejor alguien que dominara el inglés a la perfección, como Jessica? Michael, percibiendo mi indecisión, intervino con la lógica aplastante que lo caracterizaba. Sofía, para el futuro de Mateo, alguien que hable un inglés impecable sería lo ideal, ¿no crees? Es una ventaja competitiva. Asentí débilmente a sus palabras. En la superficie, parecía la decisión más sensata, la más pragmática. Sin embargo, en ese momento, éramos completamente ignorantes del desastre que esa elección traería a nuestra familia, la tormenta que estaba a punto de desatarse en nuestro hogar. Contratamos a Jessica. El día que empezó, abrió la puerta con un sonoro "hello", y su sonrisa enérgica y su actitud arrolladora me dieron una falsa sensación de alivio. Mientras se presentaba con una fluidez envidiable, cualquier duda que pudiera haber albergado se disipó como el humo. Esa primera noche, recibí un mensaje de ella con una foto de Mateo sonriendo. Es un niño increíble. Nos divertimos un montón, decía el texto.
Respiré hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que quizás las cosas mejorarían. Pero incluso entonces, una pequeña espina de extrañeza se clavó en mi mente. La sala, en el fondo de la foto, lucía impecable, casi como un catálogo de muebles, antinaturalmente ordenada. ¿Habrá guardado ya todos los juguetes de Mateo?, me pregunté. Pero rápidamente deseché el pensamiento, diciéndome que eran solo ideas mías, paranoias de una madre culposa. Pocos días después, sin embargo, las señales de alarma se volvieron innegables, visibles y dolorosas. Una mañana, le serví a Mateo su desayuno favorito, arepa de chocolo con quesito y un huevo perico. Pero él, frente al plato, simplemente negó con la cabeza. No quiero. Quiero galletas. Su rechazo fue tan repentino y firme que no podía dar crédito a mis oídos. Mi hijo, que siempre había comido de todo con buen apetito, de repente solo quería dulces y comida chatarra. Esa misma noche, al entrar a la sala, la encontré otra vez en un estado de orden pulcro y perturbador. Mateo estaba hundido en el sofá, sus ojos fijos en la pantalla del televisor, absorto. «Mijo, ¿qué hicieron hoy?» «¿A qué jugaron?», le pregunté, intentando sonar animada. «No me acuerdo», respondió con un hilo de voz, sin apartar la vista de los dibujos animados. Mi instinto de madre me gritaba que algo andaba terriblemente mal. Se lo comenté a Michael, pero él, intentando calmarme, se rió ligeramente. «Tranquila, Sofía. Los gustos de los niños cambian. A lo mejor solo está cansado». Pero sus palabras no me convencieron. Mi certeza se consolidó una noche, cuando al volver del trabajo, encontré la caneca de la basura de la cocina rebosante de paquetes vacíos de papas fritas, galletas y dulces. No puede ser. ¿Acaso esto fue su almuerzo? Al llegar a esa conclusión, un sudor frío recorrió todo mi cuerpo. ¿Qué se escondía detrás de la sonrisa brillante y la energía contagiosa de Jessica? La pregunta sin respuesta pesaba sobre mí como una losa. Si seguía dejando a mi hijo en sus manos, ¿en qué se convertiría? El miedo y la ansiedad me invadieron, y una alarma ensordecedora comenzó a sonar en lo más profundo de mi ser. Una noche, finalmente tomé una decisión. No podía seguir ignorando mi intuición. La cámara de seguridad, esa pequeña esfera discreta en un rincón de la sala, era mi única herramienta para descubrir la verdad detrás del extraño comportamiento de Mateo. «Voy a revisar las grabaciones», le dije a Michael. Su rostro mostró una leve vacilación. «¿Llegará tanto?» «Aunque, tienes razón, algo no cuadra». Nos miramos el uno al otro, una mezcla de temor y determinación en nuestros ojos, y abrimos el computador portátil. En el momento en que presioné el botón de reproducción, la imagen que apareció en la pantalla me robó el aliento. Era el comedor, a plena luz del día. Mateo estaba sentado en su silla, y frente a él, no había un plato de comida, sino una montaña de paquetes de chatarra y un vaso de gaseosa. A su lado, Jessica, con una sonrisa de oreja a oreja, le decía, «Good boy, Matty». Mi pecho se contrajo dolorosamente. «No puede ser verdad», susurré. El corazón me latía con la fuerza de un martillo contra un yunque, y mis manos empezaron a temblar. La grabación continuaba. Mateo intentó alcanzar sus bloques de construcción, pero Jessica, con un movimiento rápido, se los quitó y los guardó en lo alto de un estante. «Hoy no, mijo. Haces mucho desorden». Dicho esto, encendió el televisor y le entregó el control remoto. Mateo, con una voz apenas audible, murmuró, «Quiero la comida de mi mamá». Jessica soltó una carcajada burlona y cruel. «Ay, por favor. La comida de tu mamá es toda rara y fea, ¿no? Esto es mucho más rico, ¿verdad?» En ese instante, las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. ¿Qué estaba diciendo esa mujer? Por el rabillo del ojo, vi cómo el puño de Michael se cerraba con fuerza sobre su regazo. En la pantalla, Mateo simplemente miraba el televisor, su rostro inexpresivo, vacío de toda emoción.
Ya no gritaba de alegría como antes, ya no corría por la casa. Su pequeño cuerpo estaba quieto, como si le hubieran impuesto una obediencia forzada. Me mordí el labio con fuerza para no gritar. Esto no es cuidarlo. Esto es abandono puro y duro. La voz grave de Michael temblaba de ira. No puedo soportarlo más, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Michael asintió, su rostro era una máscara de furia contenida. Mañana mismo. Mañana se acaba esto. Esa noche apenas pude dormir. La imagen grabada en mi retina era la de la espalda de Mateo, pequeña y encogida frente a la cámara. Cada vez que recordaba esa imagen, un dolor agudo me atravesaba el pecho y las lágrimas volvían a caer. A la mañana siguiente, Michael y yo esperábamos sentados en la sala. Una mezcla de rabia y ansiedad se arremolinaba en mi estómago, haciendo que hasta respirar se sintiera difícil. Sonó el timbre. Jessica entró con su habitual sonrisa radiante. Good morning. Siéntate, la voz de Michael fue grave y fría. La expresión de Jessica vaciló por un segundo, pero rápidamente compuso una sonrisa forzada y se sentó en el sofá. Con dedos temblorosos, abrí el computador portátil y reproduje el video. La pantalla mostró claramente a Mateo sentado frente a las galletas, y luego la voz de Jessica, nítida y cruel, diciendo que la comida de su mamá era fea. ¿Qué significa esto, Jessica? Mi voz temblaba, pero era por la furia incontenible. Ella se encogió de hombros y soltó una risa despreocupada. ¿Cuál es el problema? Si el niño se queda quieto y no molesta, es suficiente, ¿no? Además, así ustedes también descansan. Sus palabras irresponsables me hicieron sentir como si la sangre me hirviera en las venas. Convertiste a mi hijo en un adicto a los dulces, le quitaste hasta el derecho a jugar y tienes el descaro de decir que eso es cuidarlo, gritó Michael, golpeando la mesa con el puño. El estruendo hizo que, por fin, la sonrisa se borrara del rostro de Jessica. Pero inmediatamente, su expresión cambió a una de indignación fingida y alzó la voz. Pues si tanto les molesta, cuiden ustedes a su hijo. Les estaba haciendo un favor porque ustedes están muy ocupados para hacerlo. En ese preciso instante, lo comprendí todo. A esta mujer nunca le había importado Mateo. Desde el principio, solo buscaba una forma fácil de ganar dinero. Con el corazón lleno de una ira helada, le dije con toda la claridad que pude reunir, vete de mi casa. Ahora mismo. Jessica soltó un suspiro, como si estuviera profundamente aburrida, y se dirigió hacia la puerta. «Qué papás tan fastidiosos, de verdad», murmuró antes de cerrar la puerta con un portazo violento. Me derrumbé en el sofá, completamente rota. Perdóname, Mateo. Perdóname, mi amor. Fue mi culpa, las palabras se ahogaron en mi garganta, mi voz se quebró en un sollozo. En ese momento, unos pasitos se escucharon desde el cuarto, y Mateo apareció, frotándose los ojos soñolientos. Mami, su pequeña voz fue un bálsamo. Sin pensarlo 2 veces, lo abracé con todas mis fuerzas. Jamás, nunca más, volvería a permitir que una mala decisión mía le hiciera daño. A la mañana siguiente de haber echado a Jessica, intenté recuperar algo de normalidad. Le serví a Mateo un desayuno que antes le encantaba, un trozo de tostada francesa, huevos pericos y banano en rodajas. Vamos a comer, mi amor, le dije con la voz más dulce que pude encontrar. Pero Mateo ni siquiera intentó tomar la cuchara. Simplemente, movió la cabeza de lado a lado. ¿No hay galletas? Sentí una punzada en el pecho, un nudo apretado que me dificultaba respirar. Mateo, esta es comida buena para tu cuerpo. Si no comes bien, no tendrás energía para jugar. Mis palabras sonaban desesperadas, pero él solo mantenía la cabeza gacha, inmóvil. A mi lado, Michael, con los brazos cruzados, murmuró con una expresión de amargura, se le volvió una costumbre. Un hábito terrible. Sus palabras resonaron como una sentencia de muerte. Me di cuenta de lo frágil que es la confianza, una vez rota, se desmorona en 1000 pedazos.
¿Y ahora qué? ¿Qué íbamos a hacer? La pregunta se la hice al aire, en un susurro. Por la ventana, escuchaba las risas de los niños del vecindario que iban camino al colegio, llenos de vida. Verlos me provocó un torrente de lágrimas. ¿Por qué mi hijo no podía tener una vida normal y feliz? La misma pregunta daba vueltas en mi cabeza una y otra vez, como un eco torturador. La realidad, sin embargo, no espera. Teníamos que trabajar, no podíamos simplemente dejar a Mateo solo en el apartamento. Buscar otra niñera, la voz de Michael estaba cargada de una duda profunda, pero no se nos ocurría ninguna otra solución. Pero, ¿y si nos vuelve a pasar lo mismo? ¿Y si contratamos a otra persona igual? Mis propias palabras me acorralaron, y me mordí el labio con frustración. En el corazón de nuestra familia había quedado un vacío enorme y una cicatriz profunda. Buscábamos desesperadamente a alguien en quien confiar, pero habíamos perdido el valor para creer. Estábamos atrapados en una sensación de desamparo total. Lo que no sabíamos en ese momento era que el destino estaba a punto de darnos una segunda oportunidad. No teníamos idea de que el reencuentro con aquella mujer de Boyacá, doña Elvira, a quien habíamos visto una sola vez en una entrevista, cambiaría el futuro de nuestra familia para siempre. Los días que siguieron a la partida de Jessica fueron un infierno de incertidumbre. No podemos confiar en ninguna niñera más, decíamos, pero en el fondo sabíamos que era imposible. Nosotros dos solos no podíamos con todo. Si yo renunciaba a mi trabajo, nuestra economía se vendría abajo, pero la idea de abrirle la puerta de nuestro hogar a otra extraña nos aterraba. Pasé días enteros dándole vueltas al mismo dilema sin encontrar una salida. Una tarde, sonó el teléfono. Era la coordinadora de la agencia de niñeras. Señora Sofía, primero que todo, quiero ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por la terrible experiencia que tuvieron. Si aún lo consideran, hay otra persona que nos gustaría recomendarles. Escuché en silencio, con el corazón lleno de escepticismo. Se llama Elvira Rojas. Es la señora a la que entrevistaron antes. Tiene muchísima experiencia y contamos con referencias impecables de muchas familias que la adoran. Es una mujer de una calidad humana increíble. Al escuchar su nombre, levanté la cabeza. Elvira. Recordé vívidamente la entrevista. Su sonrisa serena, su voz calmada. La sensación de honestidad que transmitía, pero a quien habíamos descartado por la barrera del idioma. No sé si ahora, empecé a dudar en voz alta. Pero Michael, que había estado escuchando la conversación, asintió lentamente. Démosle una oportunidad. Hablemos con ella una vez más. Tengo el presentimiento de que ella es diferente. Sus palabras, por alguna razón, aligeraron un poco el peso que sentía en el alma. Al día siguiente, doña Elvira vino a nuestro apartamento. Se presentó con la misma aura de tranquilidad de la primera vez. Buenas tardes, mucho gusto de nuevo, dijo, inclinando la cabeza con una cortesía que se sentía genuina, no forzada. Su gesto no era un formalismo, era una muestra de respeto sincero. Doña Elvira, nos da mucha pena molestarla de nuevo, sobre todo después de no haberla elegido la primera vez, le confesé con total honestidad. Ella sonrió con dulzura. No se preocupen por eso. Ustedes tomaron la decisión que creyeron mejor para su hijo, y eso es lo más importante de todo. Sus palabras me llegaron al alma y sentí como se me humedecían los ojos. Esta mujer no se guiaba por protocolos, sino por el corazón. En ese momento, sentí una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, a ella sí podría confiarle a Mateo. Respiré hondo y asentí. Una nueva luz comenzaba a entrar en nuestro hogar. La primera mañana que doña Elvira llegó a nuestra casa, yo estaba hecho un manojo de nervios. El trauma con Jessica me hacía temer que la historia se repitiera. Pero doña Elvira, sin ninguna prisa, se sentó tranquilamente en una silla de la sala. No sacó un arsenal de juguetes ni intentó hablarle a Mateo a los gritos. Simplemente, se quedó allí, observándolo en silencio. ¿Por qué no intenta jugar con él?, le pregunté, incapaz de contener mi ansiedad.
Cualquier otra niñera habría intentado captar su atención de inmediato. Doña Elvira negó suavemente con la cabeza y respondió con su voz serena. Lo primero es observar, señora Sofía. Los niños no abren su corazón de un momento a otro. Hay que crear un ambiente de confianza y esperar a que él mismo se acerque. Su enfoque me dejó perpleja. Las niñeras que había conocido antes parecían enfocadas en la eficiencia, en mantener al niño ocupado. Pero doña Elvira era diferente. Ella, con su paciencia, estaba respetando el espacio y los tiempos de Mateo. Al cabo de un rato, Mateo se percató de su presencia. Se acercó con timidez, casi de puntillas. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó en un susurro. Doña Elvira sonrió y sacó de su bolso un pequeño trozo de hoja de palma seca. Esto se llama una hoja de iraca, mijo. En mi tierra, en Boyacá, las abuelas nos enseñaban a tejer figuritas para desear buena suerte. Con una destreza impresionante, sus dedos comenzaron a moverse, y en pocos minutos, la simple hoja se convirtió en un pequeño caballito. Los ojos de Mateo brillaron con una luz que no le había visto en semanas. Yo también quiero hacer uno. Al oír su voz, contuve la respiración. Mi hijo, que había estado apático y pegado a una pantalla, por primera vez mostraba interés en algo por iniciativa propia. Doña Elvira, con una paciencia infinita, le enseñó a doblar y tejer la fibra. Los deditos de Mateo se movían con torpeza, y su primer intento resultó en una figura deforme, pero aún así, una enorme sonrisa iluminó su rostro. Lo hice. Esa sola palabra hizo que mi corazón se estremeciera. Esa noche, antes de dormir, Mateo me dijo en voz baja, «Mami, hoy me divertí mucho». Hacía tanto tiempo que no escuchaba ese tono alegre en su voz que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no llorar. No era un servicio formal, era un cuidado que venía del alma. El enfoque de doña Elvira estaba, poco a poco, sanando el corazón de mi hijo. Pasaron los días y el rostro de Mateo recuperaba gradualmente su suavidad y su alegría. Sin embargo, el mayor desafío seguía siendo la comida. Seguía pidiendo dulces y apenas probaba las arepas o los huevos que yo le preparaba. Un día, doña Elvira fue a la cocina. ¿Qué tal si hoy probamos una fruta juntos? Lo que sacó de la nevera fue una granadilla, redonda y de un amarillo intenso. Mateo levantó la vista, curioso. Mateo, mijo, ¿me ayudas a lavar esta granadilla? Doña Elvira se la ofreció, y él, aunque dudó un instante, la tomó con sus manitas y caminó hacia el lavaplatos. Abrió la llave y frotó la fruta bajo el chorro de agua. Las gotas resbalaban por la cáscara lisa, haciéndola brillar. Mientras lo observaba, doña Elvira sintió con una sonrisa. Así se hace, muy bien. Cuando uno cuida y limpia su propia comida, sabe mucho más rica. Mateo miró la granadilla que había lavado como si fuera un tesoro y regresó a la mesa. En sus ojos había un orgullo que nunca antes le había visto. Doña Elvira partió la fruta con un cuchillo, revelando las semillas jugosas y transparentes de su interior. Puso la pulpa en un plato pequeño. Mira, mijo. Esta es la granadilla que tú mismo lavaste. ¿Quieres probar una cucharadita? Mateo vaciló por un momento, pero el hecho de haber participado en el proceso hizo que, naturalmente, su curiosidad venciera. Llevó la cuchara a su boca, y al instante, su rostro se iluminó. «Es dulce», exclamó. Al oírlo, tuve que taparme la boca con las manos para ahogar un sollozo. Mi corazón se llenó de un calor abrumador. Comió. Mateo comió la fruta. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Doña Elvira, con su calma habitual, dijo, «Lo importante no es la cantidad, señora Sofía. Es el valor de dar el primer bocado». Como él mismo participó, sintió la curiosidad de probarlo. Esa noche se lo conté a Michael. Mateo comió una granadilla que él mismo lavó. Michael me miró con asombro, y luego una sonrisa se dibujó en su rostro. Puede que sea un paso pequeño, pero es un cambio enorme. En ese momento,
empecé a comprender algo fundamental: la comida no es solo para llenar el estómago, es algo que se conecta con el corazón y la curiosidad. Desde el día de la granadilla, la luz volvió a los ojos de Mateo. Esa pequeña experiencia de éxito, de haber logrado comer algo que él mismo preparó, fue desatando los nudos de su corazón. Doña Elvira, observando su progreso, preparó el siguiente paso. Una tarde, se paró en la cocina y destapó una olla. Un vapor suave se elevó, y el aroma a maíz recién cocido inundó todo el apartamento. «¡Uy, qué rico huele!», exclamó Mateo, arrugando la nariz. «Hoy vamos a hacer arepas», anunció doña Elvira. Se humedeció las manos y tomó una porción de masa blanca y suave. La forma en que moldeaba la arepa, con movimientos suaves y precisos, parecía como si estuviera poniendo un pedacito de su alma en cada grano de maíz. Las arepas, mijo, son un abrazo que las mamás y las abuelas le dan a sus hijos en forma de comida. Mateo la observó en silencio durante un rato, y luego, con voz tímida, dijo: «Yo también quiero intentar». Doña Elvira sonrió y le puso un poco de masa en un tazón. «Mójate un poquito las manos, así, y le das forma con las palmas». Con una expresión de profunda concentración, Mateo tomó la masa entre sus manos. Sus pequeños dedos no lograban darle una forma perfecta, su arepa era un bulto irregular, ni redonda ni plana. Pero a él no le importó. Sonreía orgulloso mientras llevaba su creación, aún caliente, a la boca. Dio un mordisco y sus ojos se abrieron como platos. «Delicioso». Esa palabra fue suficiente para que las lágrimas volvieran a asomarse. Mi Mateo, comiendo una arepa. Una alegría indescriptible estalló en mi pecho. Hacía apenas unas semanas, mi hijo solo quería paquetes y gaseosas, y ahora estaba devorando una arepa que él mismo había hecho. Esa imagen era la prueba de que estábamos recuperando la normalidad que habíamos perdido. Esa noche, le conté a Michael. Mateo hizo su propia arepa y se la comió toda. Él abrió los ojos, sorprendido, y luego se rió. «Bueno, pero es solo un trozo de masa, ¿no?», negué con la cabeza. «No, Michael. No es eso. No se trata solo de comer. Se trata de la alegría de crear algo con sus propias manos y luego disfrutarlo». Unos días después del pequeño triunfo de la arepa, doña Elvira propuso algo nuevo. «Hoy vamos a preparar algo que calienta el cuerpo y el alma». Se dirigió a la cocina y sacó una mazorca, papas, pollo y unas hierbas de un verde intenso. Puso todo en una olla grande con agua y la puso a fuego lento. Poco a poco, un aroma complejo y delicioso comenzó a envolver la casa. El olor de las guascas, familiar y reconfortante, me transportó a mi propia infancia. Esto es ajiaco santafereño. En mi tierra, es el plato que se sirve en las celebraciones más especiales, para reunir a la familia. Mientras hablaba, desgranaba la mazorca con cuidado y añadía las papas a la olla. El vapor que salía de la sopa llenaba el aire de una calidez que iba más allá de la temperatura. Miré a Michael y él me devolvió la mirada, asombrado. «¿Qué es ese olor tan increíble?», susurró. Era un aroma que abrazaba, muy diferente a los platos que solíamos preparar en casa. Al principio, Mateo miró la olla con desconfianza. «Esa sopa se ve como rara, es muy amarilla». Doña Elvira sonrió. «Es un color un poco extraño, ¿verdad? Pero cuando la pruebas, te calienta hasta el corazón». Sirvió un poco de la sopa espesa en un tazón de barro y lo puso frente a Mateo. El vapor subía suavemente, y el aroma le hacía cosquillas en la nariz. Mateo lo observó durante un buen rato, pero finalmente tomó la cuchara y, con algo de temor, probó un bocado. Al instante, su expresión cambió. «Está calientito», dijo con una vocecita sorprendida, y siguió comiendo, una cucharada tras otra. Verlo me llenó de una felicidad inmensa. En nuestra casa, los desayunos solían ser cereales de caja o jugos procesados. Una sopa caliente a la hora del almuerzo era algo completamente nuevo. Pero ahora, mi hijo, frente a mí,
sonreía diciendo que sentía el cuerpo tibiecito mientras disfrutaba de su ajiaco. En Colombia decimos que un plato de sopa es como un apapacho para el alma. Donde hay una sopa caliente, hay un hogar, dijo doña Elvira. Sus palabras resonaron en mi interior. Me di cuenta de una verdad simple pero profunda que había olvidado: la presencia de un plato caliente en la mesa tiene el poder de suavizar el ambiente y fomentar la conversación familiar. Días después de que el ajiaco devolviera el calor a nuestra familia, doña Elvira propuso un nuevo reto. Hoy vamos a preparar un desayuno de campeones. Sobre la mesa puso un tazón con arroz blanco del día anterior, huevos frescos, tomate y cebolla finamente picados. ¿Huevos con arroz?, preguntó Michael, extrañado. La combinación le parecía insólita para el desayuno. Yo sonreí, porque sabía exactamente lo que iba a preparar. No se preocupe, don Michael. Esto es un clásico de nuestra tierra. Se llaman huevos pericos, y con un poquito de arroz, dan una energía que dura todo el día. Es la berraquera. Con esas palabras, puso a calentar un poco de aceite en una sartén y preparó un hogao con el tomate y la cebolla. El olor llenó la cocina. Luego, batió los huevos en un plato hondo. Mateo, mijo, ¿quieres ayudarme a revolver? Mateo, emocionado, tomó un tenedor y batió los huevos con todas sus fuerzas. Doña Elvira los vertió en la sartén y, con una cuchara de palo, los revolvió hasta que quedaron cremosos y perfectos. Sirvió una porción generosa junto a una montañita de arroz caliente. Este es el sabor de la casa de los abuelos para muchos niños en Colombia. Mateo miraba el plato con curiosidad. Doña Elvira le acercó una cucharada. Pruébalo, campeón. A ver qué te parece. Después de una breve vacilación, Mateo se llevó la cuchara a la boca. Sus ojos se abrieron como dos lunas llenas y masticó con la boca llena. Mami, ¿es dulce y salado? Es delicioso. Su voz alegre resonó en la cocina, y yo contuve la respiración. Un plato tan sencillo, tan nuestro, transformado en una experiencia culinaria maravillosa para mi hijo. La emoción me estremeció. Michael, al ver la reacción de Mateo, también probó un bocado. ¡Guau! Tienes razón. Es sorprendentemente bueno. Doña Elvira sintió con una expresión seria y amable. La comida no solo debe ser segura, don Michael. También debe ser una alegría. Y compartir la alegría de nuestros sabores es algo muy importante. Finalmente lo entendí. Esto no era simplemente darle de comer a un niño. Era una forma de educación, una manera de cultivar su alma. Mateo devoró sus huevos pericos con arroz. Al final, dejó unos pocos granos en el plato. Yo iba a decirle que no importaba, que podía dejarlo, pero doña Elvira me detuvo con una mirada suave. Se inclinó hacia Mateo y le dijo: «Mijo, en Colombia tenemos un dicho muy importante: la comida no se bota. Es sagrada». ¿Sagrada?, preguntó Mateo, ladeando la cabeza. Doña Elvira le explicó con dulzura: «Sí, mi amor. Porque en cada granito de arroz y en cada huevito está el trabajo de un campesino que se levantó muy temprano para sembrar, el sol y la lluvia que lo hicieron crecer, y el amor de la persona que te lo cocinó. Dejarlo en el plato es como decirle a toda esa gente que su esfuerzo no valió la pena». No lo estaba regañando. Se lo estaba enseñando con un cariño infinito. Mateo se quedó pensando un momento, miró su plato y, lentamente, se comió el último bocado. Después, juntó sus manitas y dijo: «Muchas gracias por la comida». Verlo me rompió por dentro. Las lágrimas que tanto había contenido finalmente se derramaron por mis mejillas. En nuestra casa, a veces decíamos un «gracias» formal al terminar de comer, pero nunca lo habíamos hecho con esa conciencia, con ese profundo sentido de gratitud. Ese día aprendí que unas pocas palabras sencillas podían encerrar un significado inmenso. Una noche, llegué a casa después de un turno agotador y me dejé caer en el sofá. Pero mi mente no descansaba. Seguía pensando en Mateo.
En su "muchas gracias por la comida", después de los huevos pericos. A pesar de que me había conmovido hasta el alma, una pequeña semilla de duda, un vestigio del trauma anterior, aún persistía. «Revisamos la cámara», sugirió Michael en voz baja. Dudé un instante. Quería confiar plenamente en doña Elvira, pero el recuerdo de la traición de Jessica me tenía el corazón amarrado. «Sí, hagámoslo. Si no hay nada raro, nos quedaremos más tranquilos». Abrimos el computador y la transmisión en vivo apareció en la pantalla. La imagen era de la habitación de Mateo. Él dormía plácidamente en su cama, con la respiración tranquila. A su lado, sentada en una silla, estaba doña Elvira, acariciándole el pelo con una ternura infinita. «Descansa, mi niño lindo. Hoy te portaste como un campeón. Mañana será otro día para comer rico y jugar mucho». Su voz, suave y serena, llegó a través de los altavoces. Mientras hablaba, la respiración de Mateo se hizo aún más profunda y calmada. Me quedé mirando la pantalla, hipnotizada, sintiendo un calor inmenso en el pecho. Mientras yo estaba trabajando, esta mujer le estaba dando a mi hijo un apoyo emocional tan puro y desinteresado. Hace mucho que no veía a Mateo dormir con esa paz. La voz de Michael también sonaba temblorosa. Recordé las noches en que Mateo, bajo el cuidado de Jessica, se despertaba con pesadillas, ansioso. Pero ahora era diferente. La paciencia y el amor servidos en cada plato de comida estaban, poco a poco, devolviéndole la tranquilidad a mi hijo. En el video, Mateo ya estaba profundamente dormido. Doña Elvira, sin hacer el más mínimo ruido, le arregló la cobija y se levantó con cuidado. En su silueta se adivinaba un sentido del deber y un orgullo que no buscaban recompensa. «Esto es cuidar de verdad», susurré. No era un servicio por contrato, era una mirada maternal que velaba por el futuro de un niño. Y era esa mirada la que estaba volviendo a unir a nuestra familia. Una tarde, Mateo y doña Elvira jugaban con bloques en la alfombra de la sala. Construían torres altas que luego derribaban entre carcajadas. El sonido de la risa de mi hijo volvía a llenar la casa. Cuando el juego terminó, doña Elvira, de forma natural, comenzó a guardar los bloques en su caja. Mateo se quedó quieto, y ella le dijo con amabilidad: «Mateo, mijo, ¿me ayudas a guardar los juguetes?». Al principio, Mateo la miró extrañado. Jessica siempre le había dicho que no importaba, que dejara todo tirado. Pero doña Elvira, sin apurarlo ni darle órdenes, continuó guardando los bloques con calma. Invitado por su ejemplo, Mateo también empezó a recoger las piezas con sus manitas. Luego, doña Elvira recogió unas medias que estaban tiradas en el suelo y le dijo: «En Colombia, mijo, decimos que enseñar a organizar también es educar. Cuidar tus cosas es una forma de cuidarte a ti mismo y de respetar a los demás». Los ojos de Mateo se iluminaron con comprensión. Corrió a la entrada y vio sus zapatos desordenados. Él mismo los tomó y los puso uno al lado del otro, bien alineados. «Listo», dijo, con una sonrisa de oreja a oreja. No era una simple tarea de limpieza. Era una lección de vida. A través de ese pequeño acto, estaba aprendiendo a ser responsable y a encontrar orden en su propio espacio. En muchos lugares, se piensa que la limpieza es tarea de los adultos. Pero el método de doña Elvira era distinto. Le daba a Mateo la oportunidad de sentir el logro de hacerlo él mismo, y en ese proceso, sembraba en él un aprendizaje valioso. «Qué pilo eres, Mateo», le dije, y él sonrió, lleno de orgullo. Su sonrisa ahora tenía una nueva confianza. Las pequeñas enseñanzas de doña Elvira estaban germinando, convirtiéndose en nuevos y buenos hábitos. Un sábado por la tarde, Michael y yo invitamos a doña Elvira a cenar. Queríamos agradecerle de corazón todo lo que estaba haciendo por nosotros. Nos metimos a la cocina y preparamos nuestros mejores platos. Sobre la mesa, había carne asada, una ensalada colorida y, en el centro, una gran olla de barro que doña Elvira había traído. Al destaparla, un vapor fragante llenó el comedor,
era el inconfundible aroma del ajiaco. Esto es un pequeño detalle de mi parte, para que compartamos todos. Ante sus palabras humildes, el rostro de Mateo se iluminó. Sí. La sopa de Elvirita. Su grito de alegría me estremeció el corazón. Pensar que el mismo niño que hace poco hacía pataletas por unas galletas, ahora esperaba con ansias una sopa tradicional, me parecía un verdadero milagro. Nos sentamos a la mesa. Mateo fue el primero en probar el ajiaco. Con cada cucharada, sonreía y decía, delicioso. Michael también probó la sopa, y sus ojos se abrieron con asombro. Luego, sonrió. Esto de verdad que reconforta el alma. Después de un rato, Michael miró a doña Elvira con seriedad y le preguntó, ¿cómo puede usted querer tanto a un niño que no es suyo? Ella hizo una pausa, y luego respondió, cuando mis propios hijos crecieron y se fueron de la casa, sentí un vacío muy grande en el corazón. Pero después entendí una cosa, el amor no es algo que se le puede dar a una sola persona. Es algo que se puede compartir con todos los niños del mundo. Sus palabras hicieron que se me formara un nudo en la garganta. Su visión del cuidado infantil no tenía nada que ver con la eficiencia o los contratos. Frente a nosotros no estaba una empleada, estaba otra madre, una mujer que cuidaba a nuestro hijo con el mismo orgullo y calor con el que habría cuidado al suyo. Al terminar la cena, Mateo se levantó por su propia cuenta, guardó sus juguetes y luego nos miró a mí y a doña Elvira. Gracias, mami. Gracias, Elvirita. Sus palabras, aunque pequeñas, fueron poderosas y se grabaron a fuego en mi corazón. Ya no le tenía miedo al futuro. La presencia de doña Elvira no solo nos había traído el calor de una segunda madre, sino que también nos había ayudado a reconstruir los lazos familiares que habíamos estado a punto de perder. El cambio que vivimos Mateo y nuestra familia se convirtió, con el tiempo, en un video. Una simple grabación casera que subí a mis redes sociales, sin ninguna producción especial. Solo eran fragmentos de nuestra vida cotidiana, la mesa, la comida, el pequeño milagro de su crecimiento. Sin embargo, ese video cruzó fronteras y tocó el corazón de miles de personas alrededor del mundo. La sección de comentarios se llenó de mensajes de asombro y emoción. Desde Estados Unidos, alguien escribió, nunca se me había ocurrido que lo importante no es exigirle resultados a un niño, sino darle tiempo y un espacio seguro para crecer. Esta es una lección que necesitamos en nuestro país. Una madre en el Reino Unido comentó, la idea de que la comida es sagrada me llegó al alma. No se trata solo de no desperdiciar, sino de agradecer al campesino y a la naturaleza. Quiero enseñarle eso a mi hijo. Desde Francia, un comentario reflejaba una conexión cultural. En Francia, la mesa también es el centro de la familia, pero esas palabras, dar las gracias, parecen un hechizo que une los corazones. Un espectador en Alemania escribió sobre la educación, me impactó la idea de que organizar es parte de la educación, no una obligación. Qué filosofía tan maravillosa que un pequeño hábito pueda cultivar el orden mental. De toda Asia también llegaron voces de apoyo, lo que mostró esa niñera colombiana es el orgullo de un trabajo bien hecho. Es el calor humano que va más allá de un contrato. Arepas, ajiaco, huevos pericos, qué increíble que platos tan sencillos tengan el poder de hacer sonreír a un niño. Era como un sueño. La imagen de nuestra pequeña mesa, una escena que cualquiera podría pasar por alto, se estaba convirtiendo en tema de conversación en todo el mundo. El crecimiento de Mateo y la dedicación de doña Elvira no solo habían salvado a una familia, le habían recordado al mundo una verdad universal, comer es cultivar el alma. Y así fue como las acciones silenciosas de una niñera colombiana crearon una ola de empatía y gratitud que cruzó todos los océanos. La historia que comenzó en una pequeña cocina en Bogotá, encendió una luz de esperanza en las mesas de innumerables hogares alrededor del planeta. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta.